Pues bien, buenas tardes. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que nos toca el día de hoy hablar acerca de Derecho y Lógica en Hans Kelsen, Positivismo Jurídico 1. A ver, bueno, si la memoria no me falla, ya he estado por acá con ustedes con anterioridad, entonces ya saben que un poco la intención es que me permitan ir haciendo una exposición del tema y abriremos desde luego un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones. Ya saben que pueden hacer uso de la cajita de comentarios o si no, pues si tenemos a la mano una libretita, pues ahí podremos ir tomando nota de lo que queramos ir puntualizando. Bueno, a ver, este es un tema que me es muy caro, muy cercano, porque una cuestión que me ha ocupado es tratar de demostrar que Hans Kelsen puede verse como un espléndido jurista práctico y que eso es algo que en ocasiones, tal vez en muchas, se nos olvida. Entonces, como verán ustedes, la plática del día de hoy girará mucho alrededor de esto, ¿no? De una visión práctica desde la perspectiva de la lógica y de la construcción jurídica de Hans Kelsen. En particular sostengo, y creo que tengo buenas razones para decirlo, que Hans Kelsen es un espléndido autor para aprender a litigar asuntos de derecho público. Sé que es una afirmación que parece osada, porque de repente la imagen que tenemos de Kelsen pues es de un profesor metido en su cubículo, ¿no? Sí, sí, que nos va a enseñar de cuestiones prácticas, pero vamos a ver qué tiene que ver con esto. A ver, para empezar con Kelsen, lo primero que tenemos que entender es de dónde surge su pensamiento. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué Kelsen creó o explicó o inventó, ahorita veríamos qué tanto, esta visión positivista del derecho. ¿Por qué Kelsen? ¿Por qué un jurista austriaco a inicios del siglo XX en Austria? ¿Por qué no un abogado ruso en la misma época? ¿O por qué no una profesora de derecho en España en los años 80? ¿O por qué no un jurista americano en 1790? ¿O un revolucionario francés? ¿No? Porque no se trata solamente de una cuestión de capacidades o de inteligencia, no podríamos suponer a Sieyès, por ejemplo, menos inteligente que Kelsen, sino porque vale la pena que siempre nos preguntemos sobre este tipo de corrientes, por qué surgen donde surgen y por qué las crea quien las crea. Claro, desde luego, hay un elemento de genialidad que no puede ser hecho a un lado. Y sobre todo porque la genialidad, ustedes lo saben, es algo absolutamente personal. Es tan personal que no se puede copiar, ¿no? Se puede intentar copiar la obra, pero la genialidad como tal, pues con esa nace uno o no nace. Y tampoco es algo que a lo que uno pueda llegar. Es muy curioso, pero si nos pusiéramos budistas, podríamos decir que a la iluminación podemos llegar, pero a la genialidad no. Eso se tiene o no se tiene. Pero reconociendo esta genialidad personal en Kelsen, como en cualquier otra de las figuras que ustedes puedan imaginar, la pregunta es, ¿por qué inventa lo que inventa Kelsen y no es otra persona? Esto es muy importante para entender las explicaciones que nos da acerca del derecho. ¿Cuál es la nacionalidad de Hans Kelsen? ¿Quién quiera responder? Es una pregunta fácil. Austriaco, nos dice Antonio. Sí, claro. Ahora, ¿pero dónde nació? En Alemania. No, Margarita, no. Nace en Praga. Nace en Praga. Y entonces, si nace en Praga, que es la capital de la República Checa, ¿por qué decimos que Kelsen es austriaco? Lo cual es correcto. ¿Por qué austriaco? Es que esto es importante, van a ver por qué. Adelante, Carlos.
Gracias, doctor. Es que la República, lo que hoy es la República Checa, antes Checoslovaquia, era parte del Imperio Austrohúngaro en esa época. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, porque cuando nace Kelsen en el último tercio del siglo XIX, lo que actualmente es la República Checa, conocida como Bohemia, era parte del Imperio Austrohúngaro, que fue el último gran imperio clásico que estaba por encima de las nacionalidades, ¿no? Lo recordamos, estaba el emperador, pero había una dieta para Hungría y una dieta para Austria. Y había otras coronas que tenía el emperador, como la corona de Bohemia. Era emperador del Sacro del Imperio Austrohúngaro y a la vez rey de Bohemia. Era un imperio absolutamente multicultural. A grado tal de que, por ejemplo, una de las grandes complejidades que tuvo el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, donde fue una potencia bastante menor, débil, era que tenía de repente soldados italianos con cabos húngaros, con generales austriacos. Y era muy difícil mandar todo esto. Claro, nace ahí. Kelsen es hijo de un empresario, ¿no? Y todo pinta o sea, nace, digamos, en una familia burguesa. Y el apellido de Kelsen no era originalmente Kelsen, se lo había cambiado su abuelo. El apellido original de los Kelsen era Kohn, C-O-H-N. ¿A qué les suena el apellido Kohn? Es que esto es muy importante. ¿A qué les suena? ¿A qué origen? Judío, es claramente un apellido judío. Es clarísimamente un apellido judío. Kelsen proviene de una familia judía. Si bien es cierto, ni él ni sus padres eran judíos practicantes, ni había sido educado, digamos, en la creencia de esta fe, pero sí era de origen judío. Su abuelo era judío, que es quien cambia el apellido de con C, no a la manera alemana de con K, no, de con C o H-N, lo cual va a ser muy importante para algunas cosas que vamos a platicar. Entonces, tenemos que Kelsen es parte de una familia burguesa, bien acomodada, rica. Sí. A ver, recordemos otro grande de la época, ¿no? Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein era hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, austriaco también. No tan rico, pero sí rico, ¿no? Y Kelsen nace, digamos, en Praga, que forma parte de este imperio multicultural. Pero y esto es muy importante, de cultura alemana. Jurídicamente hablando, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Kelsen decide entrar a estudiar Derecho, que hay que decirlo, no fue su primera opción. Kelsen quería ser filósofo. Él quería estudiar filosofía. Pero su familia, una familia burguesa, le dice, oye, pues qué bueno que quieras estudiar filosofía, pero estudiate una carrera que tenga una vertiente más práctica. Entonces dice Kelsen, bueno, pues vamos a estudiar Derecho. ¿Y dónde entra a estudiar? Lo sabemos, en la Universidad de Viena. Kelsen estudia en Viena y se gradúa allá por 1906. Ahora, quiero que pensemos en algo, porque esta es una situación que de repente se nos olvida, pero realmente es muy importante. La Viena de inicios del siglo XX es la ciudad más interesante del mundo. Es seguramente la ciudad más importante culturalmente hablando del mundo. No era Nueva York, que era un poco más que un puerto. No era Londres, con gravísimos problemas de polución, de suciedad, de contaminación. Desde luego no era París. A París iban los románticos ya en decadencia, que querían morirse con una gran historia. Era lo que iban allá a París. No, la ciudad importante intelectualmente hablando era Viena. Es que nada más vamos a ver una cosa. ¿Quiénes estaban vivos en Viena mientras Kelsen estudiaba Derecho? En primer lugar, Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? De esa técnica para abordar el subconsciente que tanto marcó el siglo XX. Ahí está Freud, y está vivo, y está trabajando en esa época. Es la Viena. Ahora me van a decir, bueno, doctor, pero el psicoanálisis está ya muy desacreditado. Bueno, ¿no les gusta el psicoanálisis? Hablemos de la música. ¿Quiénes estaban vivos a inicios del siglo XX en Viena? Los Strauss, ¿no? Los valses de Viena. Bueno, a ver, tan sencillo como esto.
Es la conexión entre la película Barbie y Hans Kelsen. ¿Se acuerdan quienes vieron la película de Barbie? ¿Con qué pieza musical empieza? Que es la misma de Odisea 2001, ¿se acuerdan? Also sprach Zaratustra. ¿De quién? De Strauss hijo, que está vivo y trabajando en esa época en Alemania, específicamente en Viena, en Austria, perdón, ¿no? Pero también, pero la música, doctor, pero a mí me gusta más Espinoza Paz, está bien. Bueno, vámonos a la lógica. Es la época del círculo lógico de Viena, de Gottlob Frege. Bueno, es la época en la que un joven, en ese momento desconocido, y después probablemente la mente más inteligente del siglo XX, empezó a estudiar ingeniería aeronáutica, que era algo absolutamente novedoso. Me estoy refiriendo a Ludwig Wittgenstein. Esa es la Viena a la que va a estudiar Kelsen. O sea, no hay, en ese momento histórico, no hay una ciudad más importante o más interesante. Ya dejemos Europa, y no es que me falten epistemologías del sur, en el mundo no hay una ciudad así, no hay una ciudad así. Pero también es una ciudad que, si lo vemos desde la perspectiva jurídica, forma parte de la cultura jurídica alemana. Una cultura que para ese momento, por ejemplo, ¿quién es el que reina? Nada más que Georg Jelinek, ¿no? Jelinek es la gran suma del constitucionalismo alemán de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, una figura importantísima. Es una cultura jurídica alemana que ya tiene cosas muy importantes, no solo en derecho constitucional, sino, por ejemplo, en derecho administrativo. Hoy nos parece una cosa novedosa y revolucionaria eso de los test de proporcionalidad y de la ponderación. Y yo no digo que no lo sea, pero eso lo trajimos de Alemania y de Israel y de Sudáfrica. Y me van a decir, sí, de Alemania, del Tribunal Constitucional Alemán. Sí, pero no lo inventó el Tribunal Constitucional Alemán. Se inventó en la jurisdicción administrativa alemana en el siglo XIX. De nuevo, no tiene nada. O sea, es nuevo para nosotros porque lo estamos descubriendo, pero no es algo nuevo, ¿no? Es esa cultura jurídica, esa cultura musical, esa cultura filosófica, esa cultura en general en la que se forma Kelsen. Imagínense ustedes, cuando uno salía de la carrera y que se iba a comer las tortas, los tacos, las gorditas ahí cerca, pues ¿a quién se encontraba uno? Pues que al licenciado Chicarcas, por ejemplo. Pero cuando Kelsen se iba a comer un strudel al centro de Viena, el de al lado era Strauss, el de enfrente era Wittgenstein, el que iba pasando venía saliendo de una consulta con Freud. Es ese ambiente cultural en el que nace y nace, digamos, el pensamiento jurídico y político de Kelsen. Eso explica, en cierta parte, por qué Kelsen es Kelsen. Si él hubiera estudiado en el más o menos un poco un páramo intelectual que en ese momento era Nueva York, si él hubiera estudiado en una ciudad donde daba sus últimos estertores el romanticismo, como era París, entonces, esto es muy importante. Y Kelsen, entonces, se dedica, decíamos, a estudiar Derecho, y en 1906 saca su primer libro, que fue su tesis de doctorado, que se llama La teoría del derecho en Dante Alighieri. Cuando yo supe el título de este libro, a mí me sorprendió mucho. Es un libro que no he podido conseguir, pero que ahí está. Pero me sorprendió mucho el objeto de estudio. Dije, ¿por qué la teoría del Estado en Dante Alighieri? Se puso a estudiar la comedia desde una perspectiva jurídica y de teoría del Estado, que era la gran teoría que se había construido con Jelinek, por ejemplo, ¿no? Kelsen conocía a Jelinek y le tenía respeto y demás, pero no le caía bien, porque decía que Jelinek era como muy consciente de que era el gran maestro, ¿no? Solo así como medio creidito, ¿no? Entonces a Kelsen no le gustaba mucho, pero bueno. Pero no, después me enteré que lo que hizo fue un estudio de un libro de Dante que se llama El Tratado de la Monarquía. Dante nos legó básicamente 3 libros: la comedia, el Tratado de la Vida Nueva y el Tratado de la Monarquía. Pero la fama de la comedia, que es
probablemente la obra literaria más importante a nivel universal, eclipsó los otros trabajos. Hay una anécdota muy interesante de su segundo trabajo, del Tratado de la Vida Nueva, y de José Vasconcelos, ¿no? Ustedes lo ubican perfectamente. Como saben, Vasconcelos fue maderista de la primera hora, ¿no? Entonces era un poco, no aceptó un puesto en el gobierno, él seguía como abogado litigante, pero era, digamos, el defensor oficioso del maderismo en los medios, ¿no? Entonces llegaban los periodistas a entrevistarlo, que si ya leyó lo que Manuel Calero escribió de Madero, que si ya leyó el libro de Perenganito que critica a Madero, y es muy famosa aquella respuesta que da Vasconcelos, y que viene en sus propias memorias, en el Ulises Criollos, ¿no? Criollo, dice Vasconcelos, dice, mire, si no he tenido tiempo de leer esto, y señalaba sobre su escritorio, en su oficina que estaba en lo que actual, en el edificio del Banco de México, si no he tenido tiempo de leer esto, y señalaba un ejemplar en pergamino de la Vida Nueva de Dante, dice, voy a tener tiempo de leer semejantes estupideces, lo cual nos recuerda la frase, en lugar de escribir lo malo hay que leer lo bueno. Pero este tercer trabajo de la monarquía de Dante es un libro bastante olvidado y muy difícil de conseguir. A mí me costó años, pero lo encontré, se los voy a mostrar, van a ver por qué. Aquí está el Tratado de la Monarquía de Dante. Sobre este libro, Kelsen escribe su primer trabajo, decía yo, en 1906. Es un libro donde Dante, de manera errónea o equivocada o poco exitosa, trata de sostener de que el cetro, el poder político no lo tiene ni el Papa ni el rey de Francia, no tiene el Papa particularmente, sino el Sacro Emperador Romano Germano. Y quiero que pensemos en algo. Este libro de Kelsen es de 1906. Su tesis de doctorado es de 1906. Su último texto su último libro es La Teoría General de las Normas, que se publica por primera vez en 1979 y que me parece que Trotta acaba de sacar en una nueva edición. Kelsen muere en 1973. O sea, el arco creativo de Hans Kelsen abarca literalmente más de 70 años, lo cual quiere decir que durante ese tiempo el pensamiento de Kelsen fue cambiando, fue evolucionando, ¿no? Este Kelsen joven austriaco de 1906, obvio, piensa distinto que el Kelsen de los 60, un hombre ya mayor, un hombre que ya no vive en Austria, que vive en Berkeley, en California, que piensa otras cosas, ¿no? Por eso se ha hablado de que hay 3 etapas en el pensamiento de Kelsen, y por eso se ha hablado de esta idea de los 3 Kelsen. Yo me acuerdo hace varios años el caso de un profesor, no diré su nombre, que es Arturo Bárcena Subieta, no diré dónde trabajaba, pero recordarán que fue director de la Escuela Federal de Formación Judicial, que él y yo estudiamos en la misma universidad, y siendo profesores de posgrado allá, él le decía a un alumno, no sé qué le había dicho el alumno, y Arturo le decía, pero ¿cuál Kelsen? ¿Cuál Kelsen? Y el alumno ponía cara de en la madre, o sea, hay un Kelsen abuelito, un Kelsen papá y un Kelsen hijo, pensé que nomás había uno. No, bueno, es que se refiere a cuál de las 3 etapas del pensamiento de Kelsen, ¿no? Bueno, entonces, 1906. Kelsen quiere dedicarse a dar clases. Él dice, a mí me gusta la academia, quise ser filósofo, me dijeron que mejor abogado, pues me dedico a la filosofía del derecho y quiero ser profesor. Y empieza a hacer, pues, lo que hay que hacer para ser profesor. Pero entonces le empiezan a pasar cosas raras. La primera de ellas es que se muere su papá, cosa natural, me van a decir ustedes. Pero cuando se muere, resulta que no era tan rico como se suponía que era, y que lejos de estar bien económicamente la familia, estaba del caramba, estaba llena de deudas. Le debían al Coppel, a la Electra, debían la Mortálica, debían todo. Ya ven que eso ni pasa en México, ¿no? Que la crisis de la familia se sabe hasta que se muere la cabeza de la familia. Pues eso le pasó a don Kelsen. Y habiendo todavía hermanos menores, pues como le hacemos también en México, tuvo que meter el hombro pues para sacar a los otros, ¿no? Esa es la primera situación que le empieza a mover todo su mundo. Lo segundo
probablemente más grave a nivel mundial fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, inicia justamente por la muerte del príncipe el príncipe Fernando en Sarajevo, a manos de Gavrilo Príncipe, o sea, el príncipe heredero de Austria-Hungría. Y ya sabemos, ustedes lo saben también, lo mal que le fue a Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. La despachurraron. Es más, desapareció. El último gran imperio, digamos, heredero del medievo, desaparece ahí. A Kelsen al inicio lo destinan al servicio de ambulancias, como le pasó a Hemingway, ¿no? ¿Se acuerdan que Hemingway en la Primera Guerra fue voluntario en ambulancias? Bueno, a Kelsen lo mandan a las ambulancias. Pero lo cual de entrada pues no estaba tan mal, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con Wittgenstein, ¿no? A Wittgenstein lo mandaron a las trincheras y fue preso de los italianos y estuvo en campos de concentración en Italia, ¿no? Bueno, a Kelsen nos lo mandan a las trincheras. Pero profesores suyos, que habían sido sus profesores, digamos, en la universidad, que lo conocían y que obviamente pues habían tenido que entrar también al tema de la guerra, empiezan a hablar muy bien de él con el ministro austrohúngaro de la guerra, y le dicen, oye, pues ahí tienes a un güey conduciendo ambulancias, que pues no es que lo haga mal, pero la verdad es una mente jurídica brillante. Tráetelo al Ministerio de Defensa para que se ponga a redactar las ordenanzas, los reglamentos, los oficios, las circulares que se necesitan desde la perspectiva jurídica. Entonces, lo sacan del frente, lo sacan de las ambulancias y se lo llevan a trabajar, digamos, a la burocracia militar, lo cual aparentemente pues ahí le va muy bien. O digamos, por lo menos no está pues sufriendo la guerra de manera inmediata. En ese momento, cuando cae el imperio austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial, pues ustedes saben que el imperio como tal desaparece. No sé si han visto una película que se llama, digo, yo sé que la cita de películas le corresponde a mi colega José Ramón, pero a ver, trataré de, con todo respeto para él, emularlo, ¿no? Que se llama El Gran Truco, con Edward Norton, que es como un mago, justamente en la época del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y que vaya al castillo de los Hohenzollern y demás. Tengan en mente esa película, porque esto pasa en esa época, justamente en esa época. Cuando cae el Imperio Austrohúngaro, ya muerto el emperador Francisco José, el hermano de Maximiliano, se había quedado su sobrino Carlos como emperador, le dicen al emperador Carlos, le dicen, mire, don emperador, le vamos a decir 3 cosas. La primera es, perdimos la guerra, ya no hay para dónde, nos pasaron por encima. Segunda, para hacer la paz, nos ponen como condición que dejemos de ser monarquía, así que, ¿qué cree? Pierde la chamba. Y la tercera, piden también que se disperse el imperio austrohúngaro y que del imperio austrohúngaro nazcan una serie de naciones. Por ejemplo, la República Checoslovaca. Entonces, Austria se queda circunscrita a la extensión que hoy conocemos. Un país relativamente pequeño, cuando había sido uno de los grandes imperios centrales de Europa, ¿no? Hungría se independiza, parte por ejemplo, la Galicia pasa a Polonia y a Ucrania, partes de su territorio se convierten en Yugoslavia, otras se reintegran a Suiza. Entonces es un cambio terrible, terrible, es un cambio espantoso. Claro, Yugoslavia, muchas gracias por el apunte, Carlos. Del carambas. Pero viene un golpe de suerte para Kelsen, porque en el gobierno, digamos, provisional de la República Austriaca, nombran primer ministro a un antiguo profesor de Derecho, que había sido profesor de Kelsen. Y entonces dice, o sea, lo nombran primer ministro y se lleva a Kelsen a trabajar con él a la sección de proyectos constitucionales. A Kelsen y a otros juristas brillantes, incluso amigos de Kelsen, como por ejemplo Adolf Merkel, que es muy importante para lo que voy a platicar. Entonces, digamos que Kelsen pasa de ser un subordinado del Ministerio de Guerra del Imperio Austrohúngaro, pasa a ser un asesor del primer ministro de la República Austriaca. Ahora, cuando se funda una república, cuando se funda un país, jurídicamente hablando, ¿cuál es la primera chamba? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues hay que hacer una constitución, ¿no? Hay que hacer una constitución. Y entonces empiezan a trabajar en el tema. Ahora hay varios proyectos.
Por un lado, el primer ministro ya traía unas ideas, otros se lo encargan a Kelsen, los partidos de oposición que estaban trabajando colaborativamente, también otro. Entonces, hay, digamos, 3 proyectos de constitución. Cuando se empiezan a reunir el Congreso Constituyente y a trabajar y a discutir los temas, Kelsen participa en ese Congreso Constituyente, no como diputado, no como constituyente, digamos, formalmente hablando o electo, sino como un asesor de alto nivel enviado por el primer ministro. Y entonces, la Constitución austriaca de 1919 contiene, como sabemos, muchas ideas que había aportado Hans Kelsen. Por ejemplo, la idea de un tribunal constitucional. La idea de un tribunal constitucional es una idea propia de Kelsen. Bueno, esto es un poco como pasa con las grandes ideas, ¿no? De repente tienen varios padres y varias madres al mismo tiempo. La realidad es que ya Jelinek, allá por 1886, había planteado en Alemania que el Supremo Tribunal del Imperio tuviera facultades de control constitucional. No le hicieron caso. Es muy interesante, si ustedes revisan su libro más famoso, que hay traducciones al español, la mía creo que es de don Adolfo Posada, de los 30. En la última página de su libro más famoso, que es su Compendio de Teoría General del Estado, en la última página, de refilón, hace referencia a esas ideas que él había explicado como 20 años antes. O sea, la idea de algún tipo de control de constitucionalidad. En los proyectos de la Constitución austriaca de 1919, ya el primer ministro e incluso la oposición hablaban de otorgarle al Tribunal Federal Austriaco, digamos su Suprema Corte, ciertas facultades de control constitucional, pero de control interpretativo. Kelsen lo que hace, que eso sí no lo había hecho antes, nadie, o sea, esta es lo que es, digamos, su idea, es ¿por qué no solo facultades de interpretación, sino también que se pueda accionar ante ese tribunal y se lleven a juicio leyes que se consideren inconstitucionales? ¿Y qué tal que en lugar de ser un tribunal ordinario, como un supremo tribunal, como un superior tribunal, sea un tribunal especializado? O sea, no es el padre propiamente de la idea de la justicia constitucional, que además, pues ya sabemos que estaba el Marbury versus Madison, pero digamos, en Europa no es el padre de esa idea, pero sí el padre de los tribunales constitucionales. Entonces, se hace la Constitución, que en buena medida, no totalmente, pero en buena medida, es hija de las ideas de Hans Kelsen, que era un jurista bastante joven en ese momento. Entonces, crean el Tribunal Constitucional, viene, digamos, el primer parlamento ya constitucional de Austria y dicen, bueno, pues tenemos que nombrar a los jueces constitucionales. ¿A quién vamos a nombrar? Y dicen, pues a don Kelsen. Ahora sí que es el papá del niño, pues que lo eduque, ¿no? Entonces ponen a Hans Kelsen no solo como magistrado del Tribunal Constitucional Austriaco, sino como presidente de ese tribunal. Era un cargo que se decía era vitalicio. Durante los años 20 es, digamos, una época muy tranquila por fin para Kelsen. Kelsen tuvo épocas de vida muy tranquilas y otras sumamente agitadas. Ahorita acaba de pasar una muy agitada que fue la de la Primera Guerra Mundial. En los años 20 se afianza el prestigio de Hans Kelsen como el gran constitucionalista y el gran teórico del derecho. Publica, ya había publicado el libro sobre Dante en 1906, hay otro sobre los problemas capitales del Estado a la luz de la teoría jurídica de 1911, un libro que a mí, probablemente por mi incapacidad, se me hace muy difícil de entender, pero ya estaba. Y en los 20 publica 2 textos muy importantes. Uno, que es su Teoría General del Estado, de 1927, un libro espléndido que aquí en México ha publicado la editorial Coyoacán, en una muy buena traducción, por cierto. No me acuerdo de quién, pero muy buena traducción. Y otro, un libro chiquito, en realidad era originalmente una parte, un artículo para la revista francesa de Derecho Público, que se llama la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, que ustedes pueden encontrar, y les recomiendo muchísimo leerlo, muchísimo. Un libro chiquito, son 99 páginas o 101, en ediciones de este tamaño, así muy pequeñas. Lo pueden encontrar en la Biblioteca Virtual de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con una espléndida traducción de Rolando Tamayo. Es una espléndida traducción.
Si la memoria no me falla, la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional ha publicado también una traducción debida a don Domingo García Belaunde, también muy buena traducción. A mí me gusta la de Tamayo, pero pues eso ya es una cuestión de gustos personales, ¿no? Entonces, es ya el jurista, digamos, famoso en el mundo y a la vez es un alto juez en Austria. Quiero detenerme un momento aquí. Como pueden ustedes observar, Kelsen hasta este momento ha tenido una gran vertiente práctica en su trabajo, ¿no? Primera, porque cuando trabajó en el Ministerio de Guerra se encargó de labores legislativas, o sea, ordenanzas, lineamientos, reglamentos. Esa es una vertiente práctica. O sea, a ver, lo práctico no solamente es levantarse a las 5 de la mañana para embargar a las 7. O sea, es una vertiente práctica de la profesión, pero hay otras. Esta es una vertiente práctica. Pero también el Kelsen juez es un Kelsen jurista práctico, ¿no? Es un Kelsen que tiene una ponencia, que revisa proyectos, al que le dan cuenta, que recibe abogados, que escucha alegatos. O sea, es un hombre vinculado a la práctica jurídica, eso es lo que quiero decir. Claro, con una constante reflexión intelectual, pero es un hombre que de lo que come es de la práctica jurídica, eso es lo que quiero decir, que no se nos debe olvidar. Y Kelsen es a la vez un profundo defensor de la democracia parlamentaria. Ustedes saben, ¿no? Tiene aquel famoso libro de Esencia y Valor de la Democracia, ¿no? Ahora, tenemos que entender algo. Es un Kelsen defensor de la democracia parlamentaria del modelo de Weimar. O sea, el modelo que entra en crisis con la llegada de Hitler al poder y que prácticamente es un modelo de democracia que desaparece con la Segunda Guerra Mundial. Me van a decir ustedes, pero siguen los parlamentos, sí, pero ya no es el mismo modelo. Sin embargo, lo relevante ahorita es apuntar que Kelsen es un demócrata convencido, que de hecho hay vasos comunicantes muy importantes entre su visión del Estado y su defensa de la democracia parlamentaria. Hasta que a Kelsen le pasa algo que ya sabemos que ha pasado en México. ¿Se acuerdan cuando después de unas elecciones vino una reforma constitucional y sustituyeron a todas las consejerías del entonces IFE? ¿Se acuerdan? Cuando Luis Carlos Ugalde fue presidente del mismo. Pues esa jugada no la inventamos en México. Esa jugada se la aplicaron a Kelsen. O sea, los austriacos también juegan así de rudo, como luego jugamos aquí en México. ¿Qué fue lo que pasó? En Austria llega al poder un primer ministro, no sé alemán, entonces ahora sí que mi inexistente alemán está muy oxidado, pero se apellidaba Dollfuss, ya sabrán cómo se pronuncia, yo no lo sé pronunciar, que era un hombre, digamos, de lo que ahora identificaríamos como una derecha extrema, ¿no? Bueno, y un tema que dividía profundamente a Austria era el tema del divorcio y de la posibilidad de que los divorciados se pudieran volver a casar. Entonces, había ciertas leyes que lo impedían. Se empiezan a plantear una serie de juicios porque se empezó a considerar que ese impedimento era inconstitucional. Vienen algunas decisiones de tribunales administrativos inferiores y el asunto va escalando hasta la corte. Y cuando llega a la corte, Kelsen, que no era un hombre cobarde, le toca en turno y dice, ¿cómo no? Yo le entro al toro. Y él hace el proyecto de resolución, ¿no? Así que como magistrado ponente. Un proyecto donde lo que sostiene Kelsen es que efectivamente la prohibición de que los divorciados se pudieran volver a casar devenía por referencia a la Constitución austriaca, constitución que por lo que ya he platicado conocía perfectamente, era inconstitucional. Sale la sentencia, genera mucha división entre la población, mucha crítica, y sobre todo el gobierno austriaco se les fue encima. Gobierno que tenía la mayoría legislativa y consigue una reforma constitucional para remover no solo a Kelsen, sino a todos los magistrados de ese tribunal constitucional y mandarlos a su casa. O sea, les aplicaban aquella de los directores técnicos de fútbol, ¿no? Siempre que firman contrato y los presentan, no, vengo por un proyecto a largo plazo y firmé un contrato a 5 años, pero pierden 3 partidos y al cuarto ya los corrieron, ¿no? Entonces, pues esa se la aplicaban a Kelsen. Ahora, yo debo decir una cosa, empatizo mucho con ello, porque en materia electoral es así, ¿no? O sea, siempre que eres consejero o magistrada, o consejera o magistrado, sabes que te nombraron por tanto tiempo si no te llega una reforma, ¿no?
En mi otra vida, mi vida entre 2014 y 2020, que fui consejero electoral, pues ahí lo viví, porque a cada rato te amenazaban con que iba a venir una reforma. A mí no me alcanzó, pero por ejemplo, la generación anterior a mí sí le alcanzó y a la posterior, pues no sabemos. Entonces, esa salida tan mexicana de mochar paz, todo, porque ya no nos gustó, se le aplicaban a don Kelsen. Esto es a inicios de los años 30. Pero uno podría decir, bueno, doctor, pero por lo que nos está narrando, ya en ese momento, Hans Kelsen, pues era un hombre conocido, con publicaciones, un profesor con fama en muchos lados. Entonces, pues así como que tan mal, yo creo que no le iba a ir. Eso fue lo que pensó Kelsen. Pero estamos hablando de inicios de los años 30. ¿Qué estaba pasando en Alemania en ese momento? Pues el surgimiento del nazismo. Y Kelsen tiene dos grandes pecados para los nacionalsocialistas. El primero, que es descendiente de judíos, por lo que ya narré. Y conforme a las leyes de Nuremberg, se le debe considerar como judío. Segunda razón, Kelsen era un muy comprometido defensor de la democracia parlamentaria del modelo de Weimar, o sea, aquel modelo que los nazis habían destruido. Evidentemente, Kelsen era un incordio para los nacionalsocialistas, que ya había en Austria en ese momento. Y seguramente ustedes están recordando, oiga, doctor, pues después vino el Anschluss, claro, después vino la unión de la Alemania nazi con Austria, ¿no? Bueno, mientras eso va a pasar, Kelsen decide pues, salirse un poquito de toda esa situación y se va a dar clases a una universidad en Praga, o sea, en la República Checoslovaca, que era la Universidad Alemana de Praga, que era una universidad donde las clases se daban en alemán. Cuando llega, recibe la carta de una viuda de un antiguo profesor de esa universidad, amigo de Kelsen, que le dice, mire usted, a mi marido lo mataron los nazis que hay aquí en República Checa, que era profesor de esa universidad. Por favor, no acepte la chamba. ¿Por qué? Porque eran alemanes de los Sudetes, o sea, de las orillas de la República Checoslovaca que daban hacia Alemania, que algunos de ellos eran seguidores de los nazis. Había un movimiento nazi muy fuerte ahí. Kelsen dice, no, pero a mí ya me dijo el rector que todo va a estar tranquilo y todo, y se va a dar clases a la universidad. Salvo que nunca pudo dar clase, nunca lo dejaron dar clases. Las crónicas lo narran, cómo estaban los estudiantes esperando su clase y 5 o 10 minutos antes de que él llegara, llegaban los estudiantes nazis, sacaban a los que estaban allí y cuando Kelsen entraba empezaban a gritarle, a arrojarle de cosas. Se comprometen con el rector a que lo van a dejar dar clase, no lo dejan dar clase, no lo dejan dar clase, jamás puede dar clase. O sea, es profesor y jamás lo dejan dar clase. Hasta que un día, Kelsen, que era una buena persona, al revés de Schmidt, ¿se acuerdan la polémica Kelsen-Schmidt sobre quién es el guardián de la Constitución? Bueno, mientras estaba dando esa polémica, Schmidt, que era más joven que Kelsen, le escribe una carta a Kelsen y le dice, oiga, don Kelsen, mire, ya sé que tenemos ciertas discrepancias intelectuales, pero mire, ahora sí que yo quiero ser como usted, yo quiero ser profesor de universidad, ¿me podría dar una carta de recomendación? Y Kelsen le extiende la carta de recomendación. Ahora, imagínate llegar a una universidad y decir, miren, me recomienda Kelsen, pues obvio, ya te contratan, o sea, ¿qué vueltas hay que darle? Te está recomendando el papá de los pollitos. Pero cuando Schmidt fue presidente de la Asociación de Abogados en Alemania con los nazis, porque Schmidt era nazi, y no le estoy faltando el respeto a ningún muerto, él tenía su credencial, él era miembro activo del partido y presidente de los abogados alemanes. Cuando los alemanes persiguen a Kelsen, Schmidt ahora sí que no le hizo paro. Pudiéndole hacer paro, no le hizo paro. Por eso digo, Kelsen sí era una buena persona, Schmidt no. Pero bueno, en ese momento, una de las veces que no lo dejan dar clase, pues Kelsen ya se va y se lo topa el intendente, uno de los intendentes de la universidad. ¿Qué pasó, don Kelsen? No, pues no me dejaron dar clase otra vez, no, pues no me dejaron. ¿Y ahora qué? No, pues ya me voy a mi casa. ¿Y por dónde va a salir? Pues como que por dónde, pues por la puerta, ¿no? Dice, mire, déjeme lo saco por otro lado, porque allá afuera hay un grupo de estudiantes nazis que vienen a matarlo. O sea, ya no solamente a no dejarlo dar clases, sino a matarlo como habían matado antes a su amigo. Obviamente lo sacan por otro lado, que él ahora sí que ya no pasa a su casa en Praga ni a recoger sus triques y va por su familia a Viena. ¿Por qué? Porque están por entrar los alemanes con el Anschluss.
Él no se iba a quedar como se quedó Freud. ¿Se acuerdan que Freud se queda y tiene que pagar su rescate y matan a parientes suyos, incluyendo hermanas? Él se va porque saben que van sobre de él, no hay duda de que van sobre de él. Y se va a Suiza, que era pues lo más inmediato. Y aquí hay una curiosa relación entre Antonio Banderas y Hans Kelsen. ¿Alguien de aquí ha visto la primera película de Antonio Banderas en Hollywood, que se llama Los Reyes del Mambo, con Antoine Artaud? ¿No? Qué bueno, no la vean, es malísima, es una de las peores películas que he visto. Pero pasa una cosa, ¿por qué? Porque supone que son dos hermanos que bailan mambo, los Reyes del Mambo, ¿no? Bueno. Pero Banderas era un hombre muy joven, y que era, según esto, hermano de Antoine Artaud, pero Artaud tenía como 60 años, o sea, podía haber actuado de su abuelito. Ya saben, de estos que como que les bolean el pelo para que se vea más oscuro. Una muy mala película. Pero cuando Banderas filma esa película, que es su primera película en Hollywood, Banderas no sabía inglés. Entonces le tuvieron que anotar sus textos, no propiamente en inglés, sino fonéticamente para que los pudiera pronunciar. Bueno, eso tiene que hacer Kelsen en Suiza, porque cuando cruza Suiza, el único lugar donde encuentra para dar clases es en una universidad de lengua francesa. Kelsen escribe en francés, lee en francés, pero no lo habla. Entonces tiene que anotar sus clases como se pronuncian. Ahí está. En ese momento histórico, es que pensemos en algo, estamos hablando cuando todo parecía que los nazis iban a ocupar toda Europa, iban a ganar. O sea, es la tragedia de Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces trata de irse de Suiza y donde consigue irse es a Londres. Que bueno, ya salió. Pues sí, pero le tocó la batalla de Londres, ¿no? Cuando intentan destruir a punta de bombardeos la resolución británica de mantenerse, ¿no? Ahora decimos mucho, no, es que la Unión Soviética sin ella no se hubiera ganado la guerra. Y yo digo, sí, pero ¿de qué lado pelearon los soviéticos entre el 39 y el 41? Y ahí es donde varios amigos empiezan a chiflar y a voltear de lado porque pelearon con los nazis. Y si no, pregunten en Polonia. Bueno, entonces, se va a Londres, da clases en la Universidad de Londres un ratito, pero pasan dos cosas antes de dar la palabra a mi estimado Carlos. Pasan dos cosas. Primera, en ese momento parece que el Reino Unido en cualquier momento va a tronar, porque es ese año y medio que los franceses ya fueron derrotados, que los americanos no entran a la guerra y que los soviéticos y los alemanes están del mismo lado. Eso se nos olvida. Es el año y medio que los ingleses, con todo lo que era el imperio británico, mantuvieron la guerra contra los alemanes, ¿no? Bueno, entonces busca irse a otro lado. ¿Y saben a dónde estuvo a punto de venirse? América Latina, a Colombia, porque el cónsul de Colombia en Suiza le quiso conseguir pasaporte colombiano, porque sabía quién era Kelsen, pero alguna cosa en el gobierno colombiano y no se pudo. Pero se viene a América Latina y se viene a La Habana. Kelsen fue profesor de La Habana, de la Universidad de La Habana. Bueno, ya parece que brincó el charco de este lado, bueno, pues mucho calor, pero pues muy buen ron y muy buenos puros. Pero un idioma muy lejano a Kelsen, el español. Muy, bueno, pues la puedo dar en inglés o en alemán, pero muy lejano. Brinca de nueva cuenta hacia Nueva York y está en la Universidad de Nueva York, pero está como una especie de profesor invitado. Lo que pasa es que migrar a los Estados Unidos no era fácil, nunca lo ha sido, migrar legalmente. Entonces, Kelsen necesitaba la invitación de una universidad, pero Kelsen tenía un gravísimo problema. A ver, todos nosotros sabemos que Kelsen es un gran teórico del derecho, sí, pero del derecho continental. Los americanos no pertenecen a la familia del derecho continental, sino al common law. Kelsen no era tan conocido en Estados Unidos y ahí más bien lo veían como un sociólogo del derecho. Total que consigue que alguien le tire paro y se va a Nueva York, pero no tiene puesto de profesor de tiempo completo, hasta que por fin en el 42 lo invitan ya como profesor de tiempo completo a la Universidad de Berkeley, de California en Berkeley. Y en el 42 Kelsen llega por fin a Berkeley, donde se va a quedar hasta su muerte en 1973. Como pueden ver, la vida de Kelsen es una vida digna de película. Tenemos nazis, persecuciones, explosiones, intentos de homicidio, guerras, andar corriendo. O sea, miren, lo único que le falta, si yo hiciera el guión de la vida de Kelsen, es ponerle un gran amor trágico, ¿no? Así como que perdió al gran amor de su vida, porque eso es lo único que falta. Pero fuera de eso,
Y como yo ya estoy así medio peloncito como estaba Kelsen, al final me rasuro y hago el papel y ya quedó. Claro, es una vida interesantísima, pero es una vida que explica el derecho que construye Kelsen, porque es una obra vital, eso es lo que quiero decir. Ese Kelsen que se viene a América no deja de ser tampoco un Kelsen práctico, porque claro, ya lo vemos como el señor mayor que da clases, pero fue, recuérdenlo, fue colaborador de la ONU por muchísimos años y hacía dictámenes y proyectos para la ONU. Entonces, eso también es una labor práctica. Kelsen tiene, desde luego, una vertiente importantísima como jurista práctico. Quiero mostrarles otra cosa. No es que quiera hacerle publicidad a las publicaciones del tribunal, pero seguramente conocen esta, ¿no? Que es el Manual de Justicia Electoral, que es nuestro manual donde explicamos los juicios electorales. Y a mí me correspondió colaborar con un texto sobre el JRC, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Y para hacerlo, para hacer mi texto, seguí el modelo de Kelsen. Kelsen, cuando escribía sobre justicia constitucional, distinguía, los estudiaba a partir de 5 conceptos, que son los que yo utilicé. ¿Cuál es el objeto del control? ¿Cuál es el órgano del control? ¿Cuál es el criterio del control? ¿El procedimiento del control? Y el resultado del control. Ese esquema no es mío, ojalá fuera mío. El esquema es de Kelsen. ¿En qué libro? En el de la justicia constitucional que les he comentado. Entonces, desde luego hay una vertiente práctica muy, muy interesante que ahorita voy a pasar a explicar. Pero vamos a hacer una primera ronda de preguntas y comentarios, empezando por Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante el recorrido en que nos has llevado de la vida un poco azarosa de Hans Kelsen. Mencionaste la parte de qué lado estaba la entonces Unión Soviética cuando inició la Segunda Guerra Mundial, año 39, 40, el inicio, y efectivamente habían firmado un tratado así medio por debajo de la mesa, la Alemania Nacional Socialista nazi con el entonces Joseph Stalin, con sus ministros de Relaciones Exteriores, que se conoció como el Tratado von Ribbentrop-Molotov, en donde se repartieron Polonia. Precisamente la invasión que es más conocida del lado de Alemania el 1 de septiembre, pues más o menos a las 2 semanas que Polonia entonces hacía frontera con lo que hoy es Bielorrusia, pero antes era Unión Soviética, los soviéticos invadieron Polonia de aquel lado y entre los dos aplastaron pues a la joven República Polaca, ¿no? Porque igual Polonia no tenía muchos años como una república formal y ese tratado permitió que se repartieran Polonia y el gobierno soviético, pues en ese momento aliado del gobierno de Adolfo Hitler. Y otro evento también de corte militar fue la conocida como Guerra de Invierno, doctor, donde la Unión Soviética en ese momento invade Finlandia y como producto de esa invasión, pues le quitan un buen pedazo a Finlandia, aparte de la península de Karelia, al perder la guerra, porque evidentemente Finlandia no iba a poder contener a ese tamaño de ejército, el ejército rojo, y pierde parte de ese territorio. Entonces, en ese contexto, doctor, donde Kelsen tiene que salir por piernas, sobre todo por su pasado de origen judío, pues sabía que si hubiera quedado en el entonces territorio controlado por la Alemania nazi, hubiese hasta terminado en un campo de concentración, doctor. Y otra historia muy diferente hubiera sido el legado de Hans Kelsen, ¿no? Entonces yo creo que el azar, el destino y su buena cabeza y muchos amigos ayudaron a que pudiese salir y hacer su parte madura y ya final de su carrera en el continente americano, doctor. Pero muy interesante y efectivamente digna de una buena película. Es cuanto, gracias. Una vida muy parecida a la de mi muy admirado Niceto Alcalá Zamora y Castillo, nada más que él huyendo de Franco, ¿no? Muy, muy parecida, muy parecida.
Muy bien, sobre esta primera parte, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o reflexión? Bueno, a ver, el pensamiento de Kelsen es un pensamiento muy amplio, muy amplio. Tiene trabajos incluso sobre psicoanálisis y derecho, desde luego su teoría pura del derecho, su teoría de la interpretación, y habría muchas cosas que decir, ¿no? Pero yo quisiera centrarme en lo que se vincula con el diplomado que hoy nos ocupa. Y creo que ahí lo más importante es retomar la idea de regularidad jurídica, que además, si me permiten decirlo así, es la parte en la que podemos mostrar también esta vertiente importantísima de Kelsen. Dice Antonio, su opinión del legado de Kelsen desde el procesalismo. Claro, hay un Kelsen procesalista muy claro en la garantía jurisdiccional de la Constitución. Ahora, es un Kelsen interesado más que por el íter del proceso, es un Kelsen interesado por la parte estructural o constitucional del proceso, pero sí, desde luego hay un Kelsen procesalista. Bueno, decíamos, hay una cosa importante aquí, la idea de regularidad jurídica no es de Kelsen, y él mismo lo reconoce, sino de un amigo suyo que trabajó también en aquellas primeras épocas, trabajaron juntos en aquellas primeras épocas de la República Austriaca, que era Adolf Merkel. Es Adolf Merkel que después de vino en mercantilista, es Adolf Merkel quien crea, digamos, o sintetiza la idea de la regularidad jurídica. Pero digamos que no se ocupó mucho de esa idea y realmente quien desarrolló la noción fue Hans Kelsen. Pero es una noción fundamental. ¿Cuál es la idea de la regularidad jurídica? Bueno, consiste en lo siguiente, en afirmar que todo acto del Estado es un acto jurídico, es una norma, y que toda norma deviene de otra. Para Kelsen, todo acto estatal es un acto jurídico, y la única forma, disculpen ustedes, la única forma en la que el Estado se manifiesta es mediante actos jurídicos. No hay otra posibilidad. Esto es muy importante. Por tanto, lo que tenemos es la afirmación de que todo acto jurídico, salvo el último, es un acto de aplicación, más bien salvo el primero, es un acto de aplicación de uno previo. Hasta el último acto de aplicación. Para que él ponía este ejemplo, ¿no? Que el último acto de aplicación era quien cierra la llave de la prisión. Y que todo acto jurídico inferior está regulado por un acto superior respecto del cual hay una relación de suprasubordinación. Me van a decir, pues eso es lo que se llama la cadena jurídica, ¿no? Bueno, sí, o la cadena de validez. Bueno, sí, pero Kelsen no le decía cadena de validez. Esta idea de Hans Kelsen es la que después se presentó como pirámide, ¿no? La famosa pirámide de Kelsen. Constitución, leyes, sentencias y demás. Ahora, Kelsen no era arquitecto, no hacía pirámides. Tampoco era geómetra, entonces no dibujaba triángulos. No hablaba de eso, ni siquiera hablaba de cadenas de validez. Kelsen hablaba de regularidad jurídica. Vamos a tratar de mostrarlo con un ejemplo práctico. A ver, ahí les va el caso y ustedes me van a ayudar a construirlo. Supongan que ustedes son abogadas o abogados y tienen su despacho, ¿no? Entonces llegas un día en la mañana, junto a tu despacho está una paletería, ¿no? De estas que venden paletas y aguas, que es la Michoacana, la Tocumbita, el nombre que le quieran poner. Entonces pasa ahí con don paletero. ¿Qué pasó, don? ¿Cómo está? Buen día, abogado. Oiga, llegó temprano. Sí, es que tengo muchas cosas que hacer. A ver, denme, por favor, un agua de horchata de a medio, ¿no? Ya te da tu agua de horchata de a medio, te vas a tu despacho. Estás ahí trabajando en Santa Paz. Cuando te toca la puerta tu asistente, ¿no? ¿Qué pasó? Oiga, abogado, aquí está el paletero, está muy alterado, está muy enojado, que por favor lo reciba. No, dile que haga una cita que al rato. No, dice que le urge. A ver, pásele, don paletero. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Le dice al paletero, le dice, abogado, me acaban de clausurar mi negocio. ¿Cómo que se lo clausuraron? ¿Por qué se lo clausuraron? Pues mire usted, encontraron chimenes nadando en el agua de horchata. ¿Saben lo que son chimenes? Son como cucarachas chiquitas, propias de lugares poco aseados. Entonces, lo primero que haces es, haces un lado tu agua de horchata y no te la vuelves a tomar, ¿no?
Y lo segundo es, ok, te voy a ayudar. Ahora sí que te voy a tirar paro, ¿no? ¿Cuál sería, ahí les va la pregunta jurídica, cuál sería el primer documento que le pedirías para empezar a estudiar el asunto? Ojo, les voy a dar una pista. No es la licencia de funcionamiento. ¿Cuál es el primer documento que le pedirías? Vamos a ponernos kelsenianos. Recuerden que para Kelsen todo acto del Estado es un acto jurídico que se manifiesta en normas, que pueden ser incluso normas individuales, como son las sentencias. Entonces, ¿cuál sería ese documento donde consta un acto jurídico que tú le pedirías? El primero para estudiar el asunto. Adelante, quien quiera. Acta constitutiva, doctor. No, porque incluso puede ser un asunto personal, más bien puede ser no una sociedad, sino un propietario no individual. Dice Maricruz el acta de clausura, por ahí va, pero no. Dice Antonio el acta de inspección, casi, más para bajito. A ver, es que la orden de clausura está aquí, la orden de inspección está acá, pero yo quiero el de hasta abajo. ¿El acta de qué? El acta de clausura, ¿no? O sea, el acto de molestia es la clausura. Cuando clausuran un lugar se levanta un acta, ¿no? Donde se da cuenta de quién lo hizo, en dónde lo hizo, con quién se entendió la diligencia, en cumplimiento a qué orden, todo esto. Entonces, el primer documento que le tienes que pedir, que es el último acto del Estado, ahí, es el acta de clausura, porque es donde consta el acto de molestia, que es la clausura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esa es la última manifestación jurídica del Estado, que tiene que estar de acuerdo, esa es la regularidad jurídica, tiene que estar de acuerdo con una norma o con una disposición superior, inmediata, no me digan con la Constitución, sí, pues ya se fueron 20 pasos arriba, no, tenemos que ir pasito a pasito, escalón por escalón, el acta de clausura. El acta de clausura, ¿con qué tiene que estar de acuerdo? Ya lo dijeron aquí, ¿con qué? Con la orden de inspección. Esa está más para arriba. ¿Con la orden de qué? Con la orden de clausura. Con la orden de clausura. Claro, es lo que nos dice Leonel. A ver, si Leonel fuera inspector y tuviera que hacer clausuras, pues obvio, él no va a andar por la calle clausurando a quien se le ocurra, ¿no? Él va a llegar a su oficina y le van a decir, mira, aquí está este bonche de órdenes de clausura. Entonces va a tomar las órdenes de clausura y va a decir, la primera dice, tengo que ir a clausurar la paletería La Tocumbita, que está en Juárez 24B, interior 4, ¿no? Juárez 24B, interior 4. Entonces, el acta de clausura tiene que estar de acuerdo con la orden de clausura, porque la orden de clausura nos dice quién puede clausurar, en dónde va a clausurar y a quién va a clausurar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongan ustedes que la clausura se realiza en Juárez 24B, interior 3. Ahí está La Tocumbita. Pero la orden de clausura dice, clausura La Tocumbita, que está en Juárez 24B, interior 4. Ahí hay una irregularidad. ¿Se fijan? Ahí hay una irregularidad. ¿Por qué? Porque la orden de clausura regula la clausura. La orden de clausura es jurídicamente superior al acto de clausura, por lo tanto, al acta de clausura. ¿Por qué? Porque el acta de clausura tiene que estar de acuerdo con la orden de clausura. Si la orden de clausura dice, se ordena a Leonel proceder a clausurar, no puede ir Perla en su lugar, tiene que ir Leonel. Si la orden de clausura dice, clausura usted en Juárez 24B, interior 4, tiene que clausurar en Juárez 24B, interior 4, no interior 5, no interior 3. Y no me digan, ay, doctor, es que se entiende, porque se entiende ni madres. O se hace bien o no se hace, ¿no? Claro, ahí hay una irregularidad jurídica. ¿Por qué? Porque la norma superior que regula la inferior no la está atendiendo bien. Pero supongamos que está bien el acta de clausura con la orden de clausura. Ahora, la orden de clausura, ¿con qué tiene que estar de acuerdo? Con la orden. Con el acta de inspección. El acta de inspección tiene que estar de acuerdo con la orden de inspección.
¿Se fijan cómo vamos pasito a pasito? Con la orden de inspección, que dice quién y dónde y qué va a inspeccionar. La orden de inspección tiene que estar de acuerdo, por ejemplo, con el, no sé, el reglamento de la Ley de Salubridad del Estado. El reglamento de la Ley de Salubridad del Estado tiene que estar de acuerdo con dos leyes, con la Ley de Salud del Estado y con la Ley de Salubridad General. La Ley de Salubridad General tiene que estar de acuerdo con la Constitución. La Ley de Salud del Estado tiene que estar de acuerdo con la Constitución local y luego con la propia Constitución nacional. ¿Se fijan cómo esta idea de regularidad jurídica son gradas que se van subiendo, son escalones que se van subiendo necesariamente paso a paso? Esa es la idea de regularidad jurídica y es una idea fundamental. ¿Cuándo una norma es superior a otra? Cuando la norma inferior le debe regularidad. Cuando la norma inferior tiene que acatar a la norma superior. ¿Cuál es la norma superior? Es muy sencillo para Kelsen. Todo esto que estoy explicando es Kelsen, ¿eh? ¿Cuál es la norma superior? La que regula el contenido o el procedimiento de creación de la norma inferior. Esa es la norma superior. El ejemplo típico es la Constitución, ¿no? La Constitución respecto de cualquier ley secundaria inmediata. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la Constitución reparte competencias y dice quién puede legislar sobre qué materia. Segundo, porque la Constitución establece las bases del procedimiento legislativo y desde luego regula los contenidos. Esto lo saben muy bien quienes hayan trabajado en el área legislativa, ¿no? O sea, es la típica, que llega un diputado o una diputada y te dice en lo local, a ver, vamos a hacer una ley sobre salarios mínimos. Pues, oiga, don diputado, no se puede. ¿Cómo que no se puede si yo soy diputado? Me eligió el pueblo y los votos. No se puede, porque la Constitución dice que los salarios mínimos, artículo 123, los fija un órgano federal que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? O sea, establece una limitación, ¿no? Claro, una norma es superior a otra porque regula su forma o su contenido. O sea, lo formal o lo sustantivo, lo adjetivo o lo sustantivo. Esta idea es fundamental para entender el modelo que él señala. Pero como pueden ustedes observar, si es que pude explicarlo con cierta claridad, en el ejemplo del paletero que clausuran, esto es aplicable a cualquier análisis que nosotros hagamos, por ejemplo, en derecho administrativo. El ejemplo que puse fue de derecho administrativo, ni siquiera fue de derecho electoral, pero también de derecho electoral, pero también de derecho constitucional. Cualquier asunto de derecho público se puede analizar perfectamente siguiendo esta idea de regularidad jurídica de Kelsen. Así de sencillo. Porque es la manera en la que se construye el orden jurídico desde la teoría de Kelsen. Ahora, es obvio que hay distintos grados de irregularidad. Por ejemplo, una irregularidad entre la orden de clausura, entre la clausura y la orden de clausura, pues es una irregularidad. Pero será, digamos, a nivel de acto administrativo. Habrá otras irregularidades que sean a nivel de ley, pero no se obedezca la ley. Y las más graves de todas las irregularidades serán, desde luego, las irregularidades constitucionales, cuando con lo que no se esté de acuerdo es con la Constitución, ¿no? Son grados de irregularidad. Ahora, Kelsen se plantea un tema muy interesante. Bueno, y cuando nos encontramos con la máxima irregularidad, que es la irregularidad constitucional, pues entonces, ¿qué pasa? ¿No? Es un asunto, un acto irregular por referencia a la Constitución es nulo de pleno derecho o es anulable. Y la verdad es que no es una pregunta menor, porque uno estaría tentado a pensar, oiga doctor, pero es que un acto que contraría la Constitución, usted nos está diciendo, siguiendo a Kelsen, que esa es la máxima irregularidad posible. Entonces, un acto que contraría la Constitución, cuando mucho, debe ser nulo absolutamente, lo cual querría decir que cualquiera pueda señalar que ese acto es nulo y no lo obedezca. Pero Kelsen señala, no, el acto inconstitucional no está afectado de nulidad absoluta. No es propiamente, dice Kelsen, un acto nulo, sino es un acto anulable. ¿Por qué? Porque dice Kelsen, se requiere que un órgano del Estado con atribuciones específicas para hacerlo, lo determine nulo.
o sea, un tribunal, por ejemplo, un tribunal constitucional. Mientras esto no suceda, el acto sigue siendo válido y aplicable. Oiga, pero no es contradictorio, y Kelsen dice, a ver, es que ¿qué pasaría si dejáramos la apreciación de la nulidad constitucional a cualquier persona? No habría gobierno que lo resistiera. Lo voy a poner con un ejemplo. ¿Se acuerdan de un político mexicano que solía llegar a las gasolineras y que pedía que le llenaran el tanque a su vehículo, pero se negaba a pagar la cantidad porque solo quería pagar el precio de la gasolina más un impuesto en lugar de los dos que venía, porque decía que era inconstitucional? ¿Se acuerdan? Y que inclusive lo llegaban a grabar y salieron fotos y demás, y ahí los pobres despachadores sufriendo porque pues entregar la cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que el doble cobro era inconstitucional. Pues sí, señor, pero ¿sabe qué? Eso no lo puede usted decir, eso lo tiene que decir un tribunal, lo tiene que decir un juzgado, un juez, una jueza constitucional, no usted. Pero es que yo sé derecho, no, pero usted no tiene la competencia o la atribución para hacerlo. Eso lo tiene que decir un tribunal. Y mientras no lo diga un tribunal, ese acto es válido. Ya que lo diga un tribunal, será inconstitucional. Veo que alguien por aquí hace alguna referencia al plan B. Ese puede ser un excelente ejemplo. ¿Se acuerdan que el plan B se publicó, creo que el 8 de marzo, ¿no? Si no me equivoco, en el diario oficial? Y entró en vigor el 9 de marzo. Y por cerca de más o menos un mes, el plan B tuvo plena aplicación. Si ustedes se acuerdan, incluso hubo asuntos que la sala superior y las salas regionales resolvieron con la que era una nueva ley de medios de materia electoral. Claro. ¿Por qué? Mucha gente decía, esa reforma es inconstitucional. Pues sí, pero mientras no se declare su inconstitucionalidad, se tiene que aplicar. Entonces, durante un mes más o menos estuvo vigente, después vino la suspensión y luego la declararon inconstitucional. Pero el INE, por ejemplo, no podía decir, no, para mí es inconstitucional. Un partido no podía decir, no, para mí es inconstitucional. No, se requiere que un órgano del Estado con facultades o atribuciones específicas determine la inconstitucionalidad. Porque si no, es que piénsenlo así, nadie pagaríamos ningún impuesto. No, iríamos a comprar unas chelas al Oxxo y no pagaríamos impuesto, porque no, es que a mí me parece que es inconstitucional, porque afecta mi libre desarrollo de la personalidad y mi derecho a echarme unas chelas mientras veo el partido de los Leones Negros. Es evidente que esto no podría funcionar así. Por eso Kelsen dice, se requiere que llegue un tribunal y lo diga. Ahora, tampoco es, no le estoy restando nada a Kelsen, pero tampoco es que Kelsen lo hubiera dicho así de la nada. Por eso yo les narraba de dónde vino. Claro, viene de una cultura jurídica donde ya existía, por ejemplo, una muy sólida y muy potente judicatura o jurisdicción administrativa, ¿no? Entonces, muchas de las ideas de la jurisdicción administrativa, lo que hace Kelsen es, ¡pum!, pasarlas a la sede constitucional. Me parece que podríamos plantear muchas otras cosas interesantes acerca del pensamiento de Kelsen, pero no es un seminario acerca de Hans Kelsen y tampoco es pues, o sea, es un diplomado orientado hacia cuestiones muy específicas y creo que esas son las que yo podría comentarles. Pero si quisieran profundizar en el pensamiento de Don Kelsen, les voy a compartir aquí en el chat la liga a un video. Miren, déjenme, se los pongo. Oh. Aquí está. Espérenme. No quiero YouTube Premium. Miren. De hecho, es muy interesante porque el profesor que aquí estamos entrevistando, Gonzalo Ramírez Cleves, hoy es su cumpleaños. Así que si lo tienen ahí en redes, pues ahí lo felicitan. Un video donde de aquí de la Escuela Judicial Electoral, donde exploramos la vida y obra de Hans Kelsen, como para que les pueda servir para profundizar. Bien, pues yo quisiera dejarlo hasta aquí en cuanto a la parte de la peroración y que pasáramos, si ustedes me lo permiten, a los comentarios, las reflexiones, las preguntas que ustedes quieran hacer. Entonces, adelante, quien quiera empezar.
A Kelsen se le ha criticado recientemente su teoría de la interpretación. Se dice, es que es una teoría insuficiente, es la parte más limitada de la teoría kelseniana. Yo creo que habría que tener cuidado. Primero, hay que entender que Kelsen, en buena medida, todavía está marcado por el positivismo del siglo XIX. No me refiero al positivismo jurídico, eso es obvio. Austin, Bentham y todos ellos, pero sino al positivismo como tal, como corriente filosófica. Entonces, esta idea de construir teorías, ¿no? O sea, estas grandes construcciones intelectuales que pretenden dar fe y dar cuenta de todos los fenómenos de una disciplina, una ciencia o un arte. Un ideal que a lo mejor el día de hoy está un poco debilitado, ¿no? Es como la idea de escribir el gran tratado, que era la idea de los juristas de todavía hasta mediados del siglo XX, ¿no? O sea, la gran obra de la vida es construir un tratado, ¿no? No sé, el tratado de Alsina de derecho procesal o los tratados de derecho constitucional, 4, 5, 6, 7 tomos, ¿no? Son ideas como muy positivistas que el día de hoy a lo mejor nos parecen un poco lejanas. Kelsen parte de una idea de derecho, sobre todo de constitución, que hoy que es distinta a la que hoy tenemos. Hoy sabemos, por aquí tengo a Dworkin, ahí lo tengo. Hoy sabemos que las constituciones están llenas de formulaciones vagas y generales como son los principios, ¿no? Que se convierten en razones para actuar de alguna manera, pero que no se aplican de rajatabla. Eso a Kelsen no le gustaba. Kelsen seguía pensando en las constituciones liberales, ¿no? Incluso cuando construye la constitución de austríaca del 19, cuando construye toda su teoría, Kelsen sigue pensando en constituciones que lo que contienen son reglas, ¿no? No formulaciones políticas o vagas. Para Kelsen, eso de las formulaciones vagas era el reino de lo político, no de lo jurídico. A él le gustaba que sus constituciones tuvieran reglas, disposiciones muy concretas que se tuvieran que aplicar. Por eso su teoría de la interpretación se circunscribe a eso, a la idea de reglas. Es que luego vino Dworkin, pues sí, pero después, esa es otra teoría, esa es otra construcción. Para Kelsen, las constituciones no debían estar llenos de conceptos vagos. ¿Por qué? Porque que Kelsen consideraba es que eso le daba un poder discrecional al juez y que ningún poder. Kelsen era un demócrata, entonces no debía haber poderes discrecionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo pensamos en el derecho electoral, si hoy, por vida y obra de algún numen, pudiéramos revivir a Kelsen y le empezáramos a hablar de derecho constitucional mexicano y le habláramos de principios, certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, o de que las elecciones, de que el voto debe ser libre, secreto, directo, personal, intransferible, o más aún, si nos pusiéramos a hablarle con él de el interés superior de las infancias, nos diría, ¿y eso qué? No, pues es que se tiene que estudiar y ponderar en el caso. Entonces, Kelsen nos diría, eso es política, eso no es derecho. No, pónganlo en reglas específicas y concretas, eso sí es derecho. Entonces, claro, por eso algunas de las ideas de Kelsen, incluso sobre el propio control constitucional o sobre la estructura del derecho, nos pueden parecer como un poco de modé, pero es que él plantea un modelo de derecho que no es el que tenemos hoy. Entonces, no es que su planteamiento o sus ideas sean equivocadas, es que está hablando de un derecho distinto. Eso es muy importante. Para Kelsen, el problema fundamental es que el derecho se explica a partir del propio derecho, ¿no? Por eso es la idea de la teoría pura. Kelsen no niega la posibilidad de que el derecho se pueda explicar desde algún tipo de mixtura con elementos o con ideas de la política o la sociología. Lo que él dice es, yo voy a hacer un esfuerzo por explicar al derecho desde el derecho, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Ahora bien, también hay que distinguir el positivismo kelseniano de otros positivismos, particularmente hablando del siglo XX, ¿no?
en distinguir entre el positivismo kelseniano y el positivismo hartiano. Kelsen habla de la distinción entre norma suprema y norma fundamental, ¿no? Y la norma suprema es una norma presupuesta en virtud de la cual vale la norma fundamental, que es la primera Constitución. Y esa norma suprema, sí, claro, esa norma hipotética, es eso, es una norma hipotética que se supone pero no existe, pero que Kelsen tiene que presuponer su existencia un poco a la manera, sobre todo en el último Kelsen, de una especie de imperativo categórico, porque es con lo que amarra, es la clave de bóveda de su teoría. Hart lo explica de otra manera, que también es positivista. Hart habla de la regla de reconocimiento, ¿no? Donde se cuela un elemento sociológico. Hart habla de unos elementos mínimos del derecho natural. O sea, es un positivismo distinto, radicalmente distinto el de Hart que el de Kelsen. Yo en lo personal, y no porque sea relevante, pero se los platico, yo me siento desde esa perspectiva mucho más cercano de Hart, porque creo que la idea de regla de reconocimiento es algo además perfectamente observable, ¿no? Pero bueno, lo importante es apuntar que son positivismos distintos. Una cosa muy relevante, o una característica muy relevante del pensamiento kelseniano es que intentó construir justamente eso, una teoría del derecho que pudiera servir para explicar distintos fenómenos jurídicos. A mí me parece que algunas de las posturas más recientes del derecho no llegan propiamente a ser una teoría, porque no dan las herramientas necesarias para analizar cualquier fenómeno jurídico. Estoy pensando, por ejemplo, en el garantismo ferrayoliano, ¿no? Traten de explicar la naturaleza federal del Estado desde el garantismo ferrayoliano y van a terminar negando que pueda existir un sistema federal, porque eso implica reconocer que puede haber distintos derechos. Y eso va en contra de la idea de la universalidad del derecho, de los derechos humanos. Entonces, no solamente no te sirve para explicar un fenómeno jurídico, sino que al contrario, termina por desaparecer ese fenómeno jurídico. Creo que ese intento todavía está presente en la postura de Kelsen. ¿Exitoso o no? Pues ese ya es otro debate, pero me parece que ahí se encuentra todavía. Y desde luego me parece que Kelsen es un autor muy importante para explicarnos las estructuras del Estado, la estructura del derecho, la manera en la que el derecho funciona y la manera en la que las abogadas y los abogados resolvemos con el derecho los problemas prácticos que se nos presentan. Creo que aquí había algún comentario en el chat. Si la inscripción de la Guardia Nacional de la Serena estuvo en la misma situación, sí, claro, claro, desde luego. De cuál Kelsen, bueno, creo que ya lo dije, Antonio. Entonces, ¿quién determinó que podía ser una pirámide? No sé, fíjate que es una de las cosas que no he averiguado. ¿Quién lo empezó a explicar primero como pirámide, no? El fallido plan B, sí, claro, violó la Constitución por una cuestión procedimental, pero tan importante como las de fondo, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para recordar aquí a don Jesús Reyes Heroles, no? Pero la forma es fondo en el derecho. Sí, claro. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna reflexión? Bueno, de no ser así, no me queda sino agradecer su amable presencia. Espero que haya sido de utilidad el texto. Margarita, ¿me puede repetir el título del libro? ¿De cuál libro, Margarita? ¿Del de Kelsen sobre la justicia constitucional? Que Vasconcelos dijo que no había leído. Ah, La vida nueva de Dante. Son tres, digamos, los libros de Dante. Bueno, puede ser que haya más, pero los tres libros de Dante son La Comedia, La Vida Nueva y El Tratado de la Monarquía. Yo el que no he leído es La Vida Nueva, pero dicen que es un buen texto. Perla adelante, bueno, pues es de Dante, o sea, malo no puede ser. Perla adelante. Doctor, un favor, me hizo falta anotar 2 puntos. Hablaba usted de una película que decía El Gran, y hasta ahí me quedé, no escuché porque falló mi señal. Y la otra pregunta es que usted hablaba del Manual de Justicia Electoral y de su colaboración y su aportación. Y comentaba usted que utilizó el modelo de Kelsen, que son 5 apartados. ¿Me podría repetir los 5 apartados, por favor? El objeto del control, el órgano del control, el criterio del control.
el procedimiento del control y el resultado del control. Y la película creo que fue El Gran Truco, de Edward Norton. Gracias, doctor. Pues les agradezco yo mucho a ustedes. Espero que estas reflexiones de hoy hayan sido de utilidad, y si nos seguimos topando aquí en el diplomado, pues será un gusto coincidir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos.